Bienvenidos a Empathy Podcast. Los invitamos a suscribirse y compartir este espacio donde exploramos temas relevantes. Hoy nos sumergimos en la situación económica de Argentina, un país con una historia de altibajos financieros. Y en noviembre pasado ocurrió algo que llamó la atención de muchos, la inflación más baja en casi 4 años. Así es, un 2.4%. Un número que sin duda trajo alivio a muchos, sobre todo al gobierno de Javier Milei. Y es que este dato no solo es significativamente menor a lo que muchos analistas anticipaban, sino que también abre un espacio para preguntarnos si realmente Argentina ha logrado controlar al fin la inflación que por tanto tiempo la ha afectado. Es interesante que lo plantees así, porque claro, la euforia inicial es comprensible. El ministro de Economía, Luis Caputo, no tardó en celebrar la noticia, destacando la reducción con respecto a octubre de 2024, y especialmente la baja de la canasta básica alimentaria, que impacta directamente en el bolsillo de los argentinos. Exacto. Y aquí es donde entra la importancia de analizar a fondo la situación. ¿Se trata de un cambio de rumbo real o simplemente de un respiro temporal? Para entenderlo, hay que ir más allá de las cifras generales y observar qué sectores impulsaron esta baja. Y si hablamos de sectores, hay uno que se ha sido particularmente afectado por la inflación: el de alimentos y bebidas no alcohólicas. Justamente, este sector experimentó una de las menores variaciones en noviembre, con un 0.9%. Imagino que esto ha sido un alivio para muchos hogares. Sin lugar a dudas. Pero la pregunta es, ¿a qué se debe esta baja? ¿Es resultado directo de las políticas de Milei, como él mismo afirma, o hay otros factores en juego? Recordemos que el presidente ha prometido medidas como la reducción del ritmo de devaluación del dólar oficial al 1% si la inflación se mantiene alrededor del 2.5% por 2 meses consecutivos. Incluso se plantea la liberación del mercado cambiario si se registran 3 meses seguidos con una inflación del 1%. Son medidas que sin duda buscan un impacto rápido y contundente, pero serán sostenibles en el largo plazo. Algunos expertos, como los de la consultora Ecogo, mantienen una postura más cautelosa. De hecho, proyectan una inflación del 3.2% para diciembre. Es cierto. Y esa diferencia de casi un punto porcentual con las predicciones oficiales nos obliga a considerar diversos escenarios. Por un lado, tenemos el optimismo del gobierno, que ve en la baja de noviembre una señal de que sus políticas están dando resultados. Por otro, tenemos a quienes, como Ecogo, advierten que la situación sigue siendo volátil y que aún es pronto para cantar victoria. Y para agregar aún más complejidad al panorama, tenemos el índice de precios al consumidor, IPC, de noviembre, que nos muestra un comportamiento disparo en los distintos sectores. Mientras que el sector educativo lideró el aumento con un 5.1%, seguido por vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un 4.5%. Otros sectores como equipamiento y mantenimiento del hogar se mantuvieron en un 1.5%. Lo que nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo se traduce esta disparidad en la vida cotidiana de los argentinos? Porque no se trata solo de números fríos, sino de cómo estos impactan en el poder adquisitivo, en las decisiones de consumo y en la posibilidad de planificar a futuro. Y es precisamente esa la pregunta que intentaremos responder en este recorrido por la compleja realidad económica argentina. Para comprender el impacto real de estas cifras es crucial considerar el contexto histórico de Argentina. No podemos olvidar que este país ha luchado contra la inflación durante décadas, con periodos de hiperinflación que han dejado profundas cicatrices en la memoria colectiva. Es cierto. Esa historia de inestabilidad económica ha marcado a generaciones de argentinos y ha generado una profunda desconfianza hacia las políticas económicas. Por eso, la llegada de Milei al poder, con sus propuestas radicales, despertó tanto entusiasmo como escepticismo. Exacto. Milei se presenta como un outsider, un disruptor del sistema tradicional, y sus promesas de dolarización y reducción drástica del gasto público han resonado en un sector de la población cansado de la inflación y la crisis económica. Y si bien es cierto que la baja de la inflación en noviembre puede interpretarse como una señal positiva, también es importante analizar con cautela las posibles consecuencias de las políticas implementadas. Algunos economistas advierten que la reducción abrupta de gasto público podría tener un impacto negativo en áreas clave como la salud, la educación y la infraestructura. Es un punto importante. La búsqueda de la estabilidad macroeconómica no puede ir en detrimento del bienestar social. Un ajuste fiscal drástico sin medidas que protejan a los sectores más vulnerables puede generar un aumento de la pobreza y la desigualdad. Precisamente. Y aquí es donde entra en juego el debate sobre el modelo económico a seguir. ¿Es posible lograr un equilibrio entre la disciplina fiscal y la protección social? ¿Puede Argentina romper con su ciclo de crisis recurrentes y construir una economía sólida y sostenible? Son preguntas complejas, que no tienen respuestas fáciles. Lo que sí podemos afirmar es que la situación actual exige un análisis profundo y una mirada crítica que vaya más allá de las cifras y los discursos políticos. Y en ese análisis es fundamental considerar la voz de los argentinos, de aquellos que día a día se enfrentan a los desafíos de la economía real. ¿Cómo perciben la baja de la inflación?
confían en las promesas de Milei. Creen que Argentina está en el camino correcto hacia una economía más estable. Para responder a esas preguntas, es necesario salir a la calle, escuchar las historias de la gente, comprender sus necesidades y expectativas. La economía no se reduce a números y estadísticas, se trata de personas, de familias, de sueños y proyectos de vida. Y es precisamente en esa dimensión humana donde radica la importancia de este debate. La economía no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un objetivo mayor, el bienestar de la sociedad. Y mientras seguimos explorando este complejo escenario, hay un elemento que me parece crucial destacar, las proyecciones a futuro. Si bien noviembre nos trajo un respiro, diciembre se presenta como un mes clave para determinar si esta tendencia a la baja se consolida o si por el contrario volvemos a un escenario de mayor incertidumbre. Tienes razón. Las proyecciones para diciembre son dispares y nos muestran que el camino hacia la estabilidad económica aún está lleno de obstáculos. Por un lado, el gobierno confía en que la inflación se mantenga en torno al 2,9%, lo que implicaría una reducción considerable en comparación con el 118,8% registrado en 2023. Sin duda, sería un logro significativo para el gobierno de Milei, que ha apostado por una política económica de shock para controlar la inflación. Pero, como mencionamos antes, hay voces que se muestran más cautelosas, como la consultora Ecogo, que proyecta una inflación del 3,2% para diciembre. Esa diferencia, aunque pueda parecer pequeña, es significativa. Y lo recuerda que la economía argentina es un sistema complejo, con muchos actores en juego. No podemos olvidar que además de las políticas internas, existen variables externas, como la situación económica global, que pueden influir en el desempeño de la economía local. Es decir, que aunque las mejores intenciones y las políticas más acertadas, no hay garantías absolutas de éxito. La economía, como cualquier sistema complejo, está sujeta a imprevistos y fluctuaciones. Exactamente. Y es en ese contexto de incertidumbre donde la información y el análisis crítico se vuelven herramientas fundamentales. Comprender las distintas perspectivas, evaluar las posibles consecuencias de las decisiones económicas y mantener una mirada atenta a la evolución de la situación. Son claves para navegar este complejo escenario. Y para cerrar esta inmersión en la realidad económica argentina, creo que es importante recordar que más allá de las cifras y los análisis técnicos, hay personas reales que viven y experimentan las consecuencias de estas decisiones. Son familias que luchan por llegar a fin de mes, emprendedores que buscan oportunidades en un contexto adverso, y trabajadores que ven cómo la inflación erosiona su poder adquisitivo. Es fundamental que no perdamos de vista esa dimensión humana de la economía. Al final del día, el objetivo de cualquier política económica debe ser mejorar la calidad de vida de las personas, generar oportunidades de desarrollo y construir una sociedad más justa y equitativa. Y con esa reflexión, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y compartir nuestros videos para seguir explorando temas cruciales en profundidad. Hasta la próxima.